Merritt Caulfield miró el pequeño anillo de un solo diamante que llevaba en el dedo anular de la mano izquierda. No era el anillo de compromiso más caro, modesto para los estándares de The Woodlands, pero Garland lo había elegido con gusto. La suave luz del sol entraba a raudales por la pequeña ventana de la cocina del piso alquilado, haciendo que la piedra jugara con cada una de sus facetas. Se lo había propuesto anoche, y Merritt aún no podía creer que hubiera dicho que sí. «Ha llamado esta mañana», dijo Merritt apartando los ojos del anillo y mirando a su madre. «Quiere celebrar una cena formal con sus padres el domingo, para anunciar el compromiso». Willow Caulfield removió el té pensativa, sentada frente a su hija. Su rostro arrugado, enmarcado por una corta cabellera gris, mostraba las marcas de una vida dura, pero sus ojos eran suaves y atentos. «¿Es la primera vez que conoces a sus padres después de 2 años?» preguntó sin ocultar su sorpresa. Merritt asintió, frotándose el anillo en el dedo. Garland siempre encontraba razones para retrasar el encuentro con ellos. Su madre estaba enferma, su padre estaba de viaje de negocios, había problemas familiares. Empezaba a pensar que se avergonzaba de mí. «¿Estás segura de que quieres este matrimonio, cariño?», preguntó Willow con cautela. «Me parece extraño que en 2 años de relación un chico nunca te haya presentado a su familia». Merritt respiró hondo. Su madre siempre había sido franca, sin ocultar nunca sus dudas. Willow la había criado sola después de que el padre de Merritt muriera en un accidente de coche cuando la niña solo tenía 5 años. Tal vez había sido aquella pérdida la que había enseñado a ambas a valorar la sinceridad por encima de todo. «Lo sé», admitió Merritt, «pero Garland es un buen hombre. Es cariñoso, atento, nunca levanta la voz. Nunca hemos tenido una discusión seria. Y me quiere, puedo sentirlo». «El amor está bien», asintió Willow, «pero el matrimonio no es solo amor. También se trata de la familia a la que unes tu vida. Si sus padres están en contra». «Eso no lo sabemos», se apresuró a objetar Merritt. «Quizás sean gente maravillosa. Quizá Garland estaba demasiado preocupado». «Tal vez», asintió Willow sin mucha convicción. «De todos modos, pronto lo averiguarás». El domingo por la tarde, Merritt se atusó nerviosamente el vestido azul oscuro mientras permanecía de pie frente a la puerta de roble macizo de una casa de 2 plantas en el lujoso barrio de The Woodlands. Allí vivía la gente que podía permitirse colegios públicos para sus hijos, vacaciones 2 veces al año y pertenecer a un club de campo. Merritt había crecido en un barrio muy distinto, donde los vecinos se conocían por el nombre y los niños jugaban en la calle. «No te preocupes», Garland le apretó suavemente la mano. «Te querrán». Pero su voz sonaba insegura, y eso solo hizo que Merritt se sintiera más ansiosa. Volvió a mirar su vestido, el más caro de su armario, comprado en rebajas, pero parecía elegante y costoso. Al menos quería creer que así era. La puerta se abrió y un hombre alto, con nobles canas en su cabello oscuro, apareció en el umbral. Sus rasgos reflejaban los de Garland, la misma nariz recta, los mismos pómulos altos, pero donde la expresión de su hijo era suave, la de su padre era dura. «Padre», se adelantó Garland, «esta es Merritt Caulfield. Merritt, este es mi padre, Thorin Pemberton». «Encantado de conocerte», dijo Thorin secamente, extendiendo la mano para estrechársela. Su palma estaba seca y fría. «Pasad, Sybil os espera en el salón». Atravesaron un amplio vestíbulo con suelo de mármol. Merritt se fijó en la consola antigua, evidentemente cara, y en los cuadros con marcos macizos. Todo en la casa de los Pemberton gritaba riqueza, pero no parecía vulgar. Más bien había una sensación de antiguo capital familiar y buen gusto. Sybil Pemberton los esperaba en el elegante salón, sentada en una silla con el respaldo perfectamente recto. Llevaba el pelo rubio peinado con un estilo inmaculado, su rostro expresaba un educado interés, pero sus ojos,
fríos y penetrantes, se deslizaban rápidamente sobre la figura de Merit, deteniéndose en sus zapatos, comprados hacía 3 temporadas. «Mamá, esta es Merit», la presentó Garland. Sybil se levantó y le tendió una mano con una manicura impecable. «Por fin nos conocemos», dijo con una sonrisa que no afectó a sus ojos. «Garland me ha hablado mucho de ti». Merit se dio cuenta de que no era cierto. Garland apenas hablaba con sus padres de ella, o no se habrían sorprendido tanto al verla. «Es un placer conocerla, señora Pemberton», contestó Merit cortésmente. «Tiene usted una casa preciosa». «Gracias», asintió Sybil. «Vivimos aquí desde hace casi 30 años. Thorin la compró poco después de casarnos, cuando su negocio empezaba a dar beneficios. Fue el primer indicio de que el dinero importaba en la familia Pemberton, no el último, como Merit no tardó en comprender. Durante la cena, cuando todos estaban sentados a la gran mesa de comedor con vajilla fina y cubiertos de plata, Sybil pasó a la ofensiva. «¿Garland dijo que eras contable?», preguntó mientras se servía una porción mínima de patatas gratinadas. «Sí, en Construcciones Haven», respondió Merit. «Desde hace 4 años». Nunca había oído hablar de ella», dijo Sybil. «¿Es una empresa grande?» «Mediana», dijo Merit con sinceridad. «Estamos especializados en renovar y reformar casas en el centro de la ciudad». «¿Y cómo se cobra en una empresa mediana como esta? ¿Empresas medianas?», continuó Sybil, tomando un sorbo de vino. Garland tosió torpemente. «Mamá, no creo que sea una pregunta adecuada». «¿Por qué no?», dijo Sybil con fingido desconcierto. «Estamos hablando de un futuro miembro de la familia y me interesa saberlo todo sobre ella. Además, Merit trabaja en finanzas, así que hablar de dinero no debería ser tabú para ella». Merit se sonrojó. Su sueldo era bastante decente para una chica de 27 años licenciada en económicas por una universidad pequeña, pero para los estándares de los Pemberton probablemente parecía lamentable. «Gano lo suficiente para pagar el alquiler y vivir cómodamente», respondió con calma. «¿El alquiler?». Sybil enarcó las cejas. «¿No piensas comprarte una casa?». «Sí», asintió Merit, «pero los precios de las propiedades en Woodlands son altos y prefiero no meterme en una hipoteca agobiante». «Eso es sensato», intervino Thorin de repente. «Hoy en día, muchos jóvenes piden préstamos que no pueden pagar y luego sufren durante el resto de sus vidas». Sybil fulminó a su marido con la mirada, pero continuó su ataque desde el otro lado. «¿Y tus padres? Viven aquí, en The Woodlands». «Solo mi madre», respondió Merit. «Trabaja en correos. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años». «Qué lástima», dijo Sybil en un tono en el que no había ni un ápice de auténtica simpatía. «¿Y tu madre no se volvió a casar?». «No», respondió Merit secamente. «Dedicó su vida a mí». «Qué conmovedor», sonrió Sybil con la misma frialdad. «¿Y dónde estudiaste, querida?». «The Woodlands Community College». Merit empezó a darse cuenta de a dónde conducía aquel interrogatorio. «Me especialicé en contabilidad y finanzas». «Colegio comunitario», repitió Sybil como si fuera algo vergonzoso. «Ya veo. ¿Te ha dicho Garland que se licenció en la Escuela de Negocios Wharton?». «Con matrícula de honor». «Por supuesto», asintió Merit. «Estoy muy orgulloso de sus logros». Obviamente, Sybil había esperado una reacción diferente, tal vez celos o vergüenza, pero Merit se negó a seguir sus reglas. Sabía lo que valía y no iba a disculparse por su formación. «¿Y qué ha hecho tu empresa de construcción últimamente?», preguntó Thorin, tratando de suavizar la incomodidad. «He oído que el mercado inmobiliario está en auge». Merit aprovechó el tema con gratitud y durante los siguientes 20 minutos hablaron de las tendencias del mercado inmobiliario en The Woodlands. Garland apenas participó en la conversación, mirando nervioso a su madre y a Merit. Después de cenar, cuando pasaron al salón a tomar café, Garland por fin se armó de valor. «Tenemos noticias», anunció,
cogiendo la mano de Merit. Merit y yo hemos decidido casarnos. Hubo una larga pausa. Thorin asintió lentamente, con el rostro impenetrable. Sybil se quedó helada con la taza de café a medio camino de la boca. «Esto es inesperado», dijo al fin. «Seguro que no tienes prisa. 2 años no es tanto tiempo». «Nos queremos», dijo Garland con firmeza, aunque le temblaba ligeramente la voz. «Y queremos estar juntos». «El amor está bien», dijo Sybil en un tono que dejaba claro que no pensaba lo mismo. «Pero el matrimonio es una decisión seria. Es la unión no solo de 2 personas, sino de 2 familias, de 2 formas de vida». «Mamá», empezó Garland, pero Sybil no le dejó terminar. «Solo quiero que estés segura, sobre todo teniendo en cuenta la diferencia de formación y educación». Merit sintió que la mano de Garland se tensaba en su palma. Ese era el momento en que él debería haberla defendido, haberle dicho a su madre que sus orígenes no importaban, pero permaneció en silencio, bajando los ojos. «Estamos seguros», dijo Merit cuando quedó claro que Garland no iba a contestar. «Y creo que la diferencia de orígenes hace que la relación sea más interesante». Sybil la miró fríamente. «Por supuesto, querida, si tú lo crees así». El resto de la velada transcurrió en un ambiente tenso. Sybil hablaba poco, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Thorin trató de mantener una conversación cortés, pero era obvio que la noticia del compromiso no había despertado su entusiasmo. Cuando por fin se despidieron y salieron, Merit sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. «Siento lo de mamá», dijo Garland en voz baja mientras subían a su coche. «Solo está preocupada». «¿Qué le preocupa exactamente, Garland?», preguntó Merit, tratando de contener su irritación. «¿Que no soy lo bastante rico para tu familia?», suspiró Garland sin arrancar el motor. «No lo entiende. Mis padres tienen ciertas expectativas. Siempre han querido lo mejor para mí». «¿Y yo no soy lo mejor?». Merit se volvió hacia él. «Dime la verdad, Garland. ¿Están tus padres en contra de nuestro matrimonio?». Permaneció en silencio largo rato, mirando al frente. Luego asintió lentamente. «Sobre todo mamá. Ella cree que somos de mundos diferentes». Merit sintió que se le apretaba el interior. Lo había adivinado todo el tiempo, pero oír la confirmación era doloroso. «¿Tú qué crees?», preguntó en voz baja. «Te quiero», contestó Garland, volviéndose por fin hacia ella. «Quiero casarme contigo. Solo dale tiempo para que se haga la idea». Merit asintió, pero la duda se agitó en su interior. Garland era un hombre amable y cariñoso, pero débil. Había crecido a la sombra de una madre autoritaria y nunca había llevado la contraria a sus padres. Su relación comenzó hacía 2 años, cuando se conocieron en un acto benéfico en el que Merit llevaba la contabilidad y Garland representaba a la empresa familiar. Él la conquistó por su amabilidad y atención, su capacidad para escuchar y empatizar. Pero hoy era la primera vez que veía su otra cara, la indecisa y obstinada. «Todo va a salir bien», dijo Garland, como convenciéndose a sí mismo. «Verán lo maravilloso que eres y cambiarán de opinión». Merit quería creerle, realmente quería, pero la imagen de la familia Pemberton que había visto hoy la hizo dudar. Sybil no era el tipo de persona que cambiaba de opinión con facilidad, especialmente cuando se trataba de estatus y dinero. Y Thorin, aunque parecía más razonable, estaba claro que no llevaba la contraria a su esposa en asuntos importantes. Cuando llegaron al modesto edificio donde vivía Merit, Garland la atrajo hacia sí para besarla. «Te quiero», repitió, «y estaremos juntos, pase lo que pase». Merit sonrió y asintió, pero en su interior crecía la sensación de que el camino hacia el altar iba a ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Y la gran pregunta no era si los Pemberton la aceptarían, sino si Garland tendría la fuerza de voluntad para resistir la presión familiar.
Mientras subía las escaleras de su piso, recordó las palabras de su madre de que el matrimonio no solo tenía que ver con el amor, sino también con la familia a la que uno se unía. Y ahora esas palabras sonaban como una advertencia. La mañana del martes empezó como de costumbre para Merit, con el despertador sonando a las 6:30, una ducha rápida, una taza de café cargado y 15 minutos para maquillarse. Una rutina calibrada a lo largo de los años. Merit valoraba el orden en su vida, especialmente entre semana. En el mundo de los números y los informes financieros, donde pasaba la mayor parte de su tiempo, la previsibilidad era la clave del éxito. El correo no solía traer sorpresas, facturas, folletos publicitarios, a veces las revistas de contabilidad a las que se había suscrito en la universidad. Pero hoy, entre la correspondencia habitual, había un grueso sobre color crema con el logotipo oficial del bufete Bradford, Hart and Associates, dirigido personalmente a Merritt Caulfield. Merritt frunció el ceño. No trataba con abogados y no podía imaginar por qué habían decidido escribirle a ella. Lo primero que pensó fue, ¿no era un asunto de trabajo? Quizá algún cliente de Construcciones Haven había presentado una demanda, pero entonces la carta habría llegado a una dirección de trabajo. Al abrir el sobre, encontró dentro 2 hojas de papel oficial y una pequeña tarjeta. Empezó a leer y sintió que se le aceleraba el pulso. Estimada señorita Caulfield, nuestro bufete representa los intereses del difunto señor Edward Caulfield, su tío abuelo. Lamentamos informarle de su fallecimiento el 12 de abril de este año. De acuerdo con la última voluntad del señor Caulfield, usted es el único heredero de su patrimonio, incluyendo dinero en efectivo, valores y efectos personales, con un valor total estimado de $900,000. Póngase en contacto con nuestra oficina a la mayor brevedad posible para discutir los detalles de la herencia. Merritt se hundió en una silla. $900,000. Una suma superior a todo lo que podría haber ganado en 10 años de duro trabajo. Pero el nombre que más le llamó la atención fue Edward Caulfield. Apenas recordaba al hombre. Parecía ser el hermano de su abuelo paterno. Se había marchado de The Woodlands hacía años y apenas había mantenido el contacto con la familia. Merritt solo lo había visto un par de veces en su primera infancia, y su memoria solo guardaba una vaga imagen de un hombre alto y delgado de mirada penetrante. ¿Por qué le había dejado toda su fortuna? Por lo que ella sabía, Edward no tenía hijos propios, pero seguramente había otros parientes más cercanos que ella. La tarjeta adjunta a la carta estaba escrita a mano con caligrafía. Mérito. Siempre he seguido tu vida desde la distancia. Tu determinación y honestidad me recuerdan a mi difunta esposa Eleanor. Espero que esta herencia te ayude a hacer realidad sueños que de otro modo tardarías años en alcanzar. Utilízala sabiamente. Edward. Merritt releyó la carta varias veces. Así que Edward sabía de ella, se interesaba por su vida, aunque nunca lo demostrara. Era extraño y un poco inquietante ser objeto de la atención de alguien sin saberlo. La hora marcaba el comienzo de las 8. Tenía que estar en el trabajo dentro de una hora, pero Merritt se dio cuenta de que hoy no podría concentrarse en los informes financieros. Cogió el teléfono y llamó a su jefa. «¿Linda? Soy Merritt. Siento llamar tan tarde, pero necesito un día libre. ¿Una emergencia familiar?» «Sí, está bien. Solo una noticia inesperada que requiere mi atención. Gracias por su comprensión». La siguiente llamada fue a mi madre. «Mamá, ¿podrías venir a mi casa hoy? Hay algunas noticias». «No, no es nada. Solo necesito hablar contigo». Willow llegó una hora más tarde, con una bolsa de bollos recién salidos de la panadería frente a la oficina de correos donde trabajaba. Escuchó atentamente la historia de su hija, estudió la carta y la tarjeta, y luego dijo en voz baja: «Recuerdo a Edward. Vino al funeral de tu padre. Estaba apartado de los demás, pero me fijé en cómo te miraba,
con una tristeza y una ternura especiales. Luego se acercó a mí, me dio el pésame y me dijo: «Si alguna vez necesita ayuda, hágamelo saber». Le di las gracias, pero nunca aproveché la oferta. El orgullo no me lo permitió. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», se preguntó Merit. Willow se encogió de hombros. No creí que fuera importante. Edward era un hombre extraño, un solitario. Tu abuelo decía que era un genio, pero con rarezas. Nunca estuvieron especialmente unidos. Después de la muerte de Eleanor, su esposa, se volvió aún más retraído. Ella murió joven, al parecer, y eso lo destrozó. Merit hizo girar la tarjeta entre sus manos. Y sin embargo seguía de cerca mi vida. Me pregunto cómo, exactamente. Probablemente a través de las redes sociales, sugirió Willow. O contrató a alguien. Al parecer, tenía dinero. Se quedaron en silencio un momento, pensando en la situación. Entonces Willow preguntó: «¿Qué vas a hacer con la herencia?». Merit respiró hondo. Era una pregunta que le rondaba por la cabeza desde que había leído la carta. «No lo sé. 900,000 es tanto y a la vez no es tanto cuando lo piensas. Es más de lo que he tenido nunca», dijo Willow con una leve sonrisa. «Lo siento, no me refería a eso», corrigió Merit rápidamente. «Es que una casa decente en The Woodlands cuesta alrededor de $500,000. Si gastara la mayor parte en vivienda, no me sobraría mucho». «¿Quieres una casa en The Woodlands?», preguntó Willow. «Las zonas vecinas son mucho más baratas». Merit se lo pensó. Nunca le había dado mucha importancia al prestigio del barrio, pero después de conocer a la familia de Garland, «No lo sé», admitió con sinceridad. «Una parte de mí quiere demostrar a los Pemberton que soy tan buena como ellos. Qué tontería, ¿verdad?». Willow negó con la cabeza. «No es una tontería. Es natural, pero recuerda que es tu dinero y tu vida. Gástalo como mejor te parezca, no para impresionar a gente que ya ha decidido no aceptarte». «Tienes razón», asintió Merit. «Siempre he soñado con tener una casa propia. Una pequeña pero acogedora, con jardín y quizá un pequeño despacho para trabajar. Y también, hace tiempo que quiero hacer un máster en análisis financiero. Me abriría nuevas oportunidades profesionales». El rostro de Willow se iluminó con una cálida sonrisa. «Eso sí que parece un plan. Una casa y una educación son dos inversiones que nunca se depreciarán». «El resto se puede invertir», continuó Merit, sintiendo cómo crecía su entusiasmo. «Crear un colchón de seguridad financiera». «Buena chica», asintió Willow. Edward no se equivocaba al decir que eras decidida e inteligente. Hablaron durante unas horas más, discutiendo los distintos usos que podrían darle a la herencia. Merit incluso empezó a mirar páginas web inmobiliarias en su portátil, calculando qué tipo de casa podría permitirse. Pero había una pregunta que no dejaba de inquietarla. «¿Crees que debería contarle a Garland y a su familia lo de la herencia?», preguntó por fin. Willow se preguntó: «¿Quieres decírselo tú?». Merit se encogió de hombros, insegura. «No lo sé. Por un lado, Garland es mi prometido. No deberíamos tener secretos. Por otro lado, después de aquella cena en casa de los Pemberton, me temo que la noticia de la herencia cambiará su actitud hacia mí y será desagradable». «¿Temes que te acepten solo por el dinero?», preguntó Willow sin rodeos. «Sí», admitió Merit. «Sobre todo Sybil. Era tan descarada en su desprecio por mi situación económica. Si de repente empezara a sonreír y a abrazarme solo porque tengo dinero, no sé si podría soportarlo». «Lo entiendo», asintió Willow. «Pero tarde o temprano van a tener que enterarse, sobre todo si pensáis vivir juntos después de casaros». «Lo sé», suspiró Merit. «Solo quiero algo de tiempo para hacerme a la idea de una herencia antes de compartir la noticia con los demás». «Es razonable», asintió Willow. «Además, los trámites legales de la herencia podían llevar tiempo. Hasta que no se completara el proceso, quizá no fuera buena idea correr la voz». Merit asintió,
aliviada de que su madre apoyara su decisión. Por ahora, la noticia seguiría siendo su pequeño secreto, al menos hasta que pudiera decidir cuál era la mejor manera de dar salida a la inesperada fortuna. Aquella noche, cuando Willow ya se había marchado, Merit recibió un mensaje de Garland. La cena con mis padres fue un desastre, pero hablé con mamá. Prometió darte una oportunidad. Te quiero. Merit sonrió descontenta. Darle una oportunidad era como si fuera una especie de proyecto social, no la persona que su hijo había elegido para casarse. Pero al menos Garland intentaba proteger su relación. Algo era algo. Contestó con un breve «Yo también te quiero» y colgó el teléfono. Mañana se pondría en contacto con el bufete de abogados y comenzaría el proceso de sucesión. Mientras tanto, podía soñar con una casa propia, con nuevas oportunidades, con una vida en la que no tuviera que contar cada dólar. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un torbellino burocrático. Merit se reunió varias veces con abogados, firmó documentos, presentó su partida de nacimiento y otros documentos que demostraban su parentesco con Edward Caulfield. El proceso resultó tedioso, pero no demasiado difícil. El abogado que llevaba su caso, Leonard Bradford, un señor mayor de modales impecables, le aseguró que todo iba por buen camino y que los fondos se transferirían a su cuenta en el plazo de un mes. Mientras tanto, aprendió algo más sobre Edward. Resulta que era un ingeniero de éxito que había patentado varios inventos en el campo de la electrónica. Vivía modestamente, invirtiendo la mayor parte de su dinero. Su esposa Eleanor murió joven de cáncer y no tuvieron hijos. Tras su muerte, Edward se volvió aún más retraído y se distanció casi por completo de sus parientes. Era un hombre solitario, afirma Bradford, pero seguía la vida de la familia desde lejos, especialmente a usted, señorita Caulfield. Estaba orgulloso de su éxito académico y profesional. ¿Cómo lo sabía?, preguntó Merit. Bradford sonrió suavemente. Tenía sus métodos. Nada ilegal, te lo aseguro. Solo hacía averiguaciones de vez en cuando. Incluso asistió a tu graduación. Se sentó en la última fila y no se presentó a nadie. La idea conmovió y asustó un poco a Merit, un pariente fantasma observando su vida desde las sombras, pero, al mismo tiempo, había algo reconfortante en la idea de que alguien que no fuera su madre se interesara de verdad por su destino, aunque fuera desde la distancia. Garland y ella no se veían mucho últimamente. Él estaba ocupado con su trabajo y ella con su herencia, pero mantenían correspondencia y se llamaban a diario. Merit aún no le había hablado de la herencia y cada vez encontraba nuevas excusas para su silencio. No era el momento, o la conversación versaba sobre otro tema, o simplemente le faltaba valor. El sábado por la noche, 2 semanas y media después de recibir la carta, Garland la llamó y le propuso cenar en un nuevo restaurante del centro de la ciudad. Merit aceptó, pensando que sería un buen momento para revelar su secreto. Pero cuando entró en el restaurante, vio que Garland no estaba sentado solo en una mesa. Junto a él había una joven de impecable melena ala de cuervo y un elegante vestido azul oscuro que parecía más caro que todo el guardarropa de Merit. «Ah, ahí estás». Garland dio un respingo al ver a Merit, que parecía extrañamente culpable. «Te presento a Ofelia Darlington, hija del socio de mi padre. Ofelia, esta es Merit, mi prometida». Dijo la última palabra con un ligero titubeo que no escapó a la atención de Merit. «Encantada de conocerte». Sonrió Ofelia con frialdad, dirigiendo a Merit una mirada apreciativa. «Garland me ha hablado mucho de usted». Tuvo una sensación de déjà vu, ya que la frase de Sybil había sonado igual de falsa la primera vez que se habían visto. «No sabía que tendríamos compañía», dijo, sentándose a la mesa. «Fue espontáneo», se apresuró a explicar Garland. «Conocí a Ofelia cuando hice la reserva y resultó que ella también iba a comer aquí, pero sola. No pude evitar invitarla a que nos acompañara». «Por supuesto»,
respondió Merit secamente, dándose cuenta ya de lo que estaba pasando. Este encuentro parecía demasiado bassour, el maquillaje de Ofelia demasiado impecable para una cena espontánea a solas. La cena se convirtió en una tortura. Ofelia habló sin cesar de su trabajo en la Galería de Arte Moderno, de su reciente viaje a París y de lo unidas que estaban sus familias y la de Garland. De vez en cuando tocaba el brazo de Garland, se reía de sus chistes y lanzaba miradas condescendientes a Merit. Garland, a su favor, parecía incómodo, pero no hizo nada para detener este flirteo evidente. Se mostró amable con Ofelia, riéndose de sus historias e intentando por todos los medios entablar conversación con Merit, pero ella respondía con respuestas de una sola palabra, sintiéndose cada vez más irritada. Cuando por fin Ofelia se marchó, dejando la marca de un beso húmedo en la mejilla de Garland, Merit no pudo soportarlo más. «¿Qué ha sido eso?», preguntó. «¿De qué estabas hablando?». Garland fingió no entender. «Sobre esa chica, de lo día que os conocisteis, del hecho de que coqueteara contigo toda la noche y tú se lo permitieras». Garland suspiró. «Eso no significa nada, Merit. Ofelia solo es amistosa». ¿Amistosa? Merit apenas podía contener su indignación. Estaba literalmente encima de ti, y no fue un encuentro casual, ¿verdad? ¿Lo organizó tu madre? Garland bajó los ojos, y el gesto fue más elocuente que cualquier confesión. «Mamá invitó a los Darlington a cenar la semana pasada», admitió de mala gana. «Hacía tiempo que quería que conociera a Ofelia. Cuando le dije que ya estaba comprometido, me sugirió que le diera una oportunidad, para ver si Ofelia y yo hacíamos mejor pareja. ¿Y aceptaste?». Merit no podía creer lo que oía. «¿Aceptaste tener una cita con otra mujer cuando ya estábamos comprometidos?». «No era una cita», protestó Garland. «Era solo una cita, nada más. Le dije a mamá enseguida que te quería y que me iba a casar contigo. Pero ella insistió mucho. Ya sabes cómo puede ser mi madre». Merit le miró en silencio, sintiendo cómo la frialdad crecía en su interior. Sí, sabía cómo podía ser Sybil Pemberton, pero también empezaba a darse cuenta de cómo podía ser Garland. Débil, incapaz de enfrentarse a su madre ni siquiera en asuntos relacionados con su propia felicidad. «¿Y hoy?», preguntó en voz baja. «¿También tu madre ha organizado esta reunión?». Garland guardó silencio un momento y luego asintió. «Mamá dijo que nos había reservado una mesa aquí, y que Ofelia también estaría aquí, pero no pensé que se sentaría literalmente con nosotros. Te lo juro, Merit, no quería disgustarte». «Pero tampoco querías protegerme de la humillación», dijo Merit. «Dejaste que tu madre organizara esta reunión sabiendo que me haría daño». «Solo quería que se calmara», explicó Garland. «Que viera que no me interesaba Ofelia y nos dejara en paz». Merit negó con la cabeza. Comprendía la lógica de Garland, pero no podía aceptarla. Había elegido el camino de menor resistencia, como siempre hacía. Era más fácil ceder ante su madre que decir que no con firmeza. «¿Sabes qué, Garland?», dijo levantándose de la mesa. «Necesito pensar sobre nosotros, sobre nuestro futuro, sobre si estoy preparada para una vida en la que tu madre decidirá con quién sales, incluso después de casarnos». «Merit, por favor». Garland también se levantó. «Te quiero a ti, solo a ti. Ofelia no significa nada para mí». «No se trata de Ofelia», dijo Merit cansada. «Se trata de ti y de tu incapacidad para enfrentarte a tu madre. Se trata de que ella está intentando destruir nuestra relación y tú se lo permites». Garland se quedó allí con cara de descontento, incapaz de encontrar las palabras para objetar. Merit se dio la vuelta y salió del restaurante, sintiendo un vacío que crecía en su pecho. Mientras caminaba por las calles nocturnas de The Woodlands, un pensamiento le rondaba la cabeza. ¿Y si Sybil tenía razón? ¿Y si Garland y ella eran realmente de mundos diferentes y esos mundos nunca podían cruzarse sin entrar en conflicto?
Cuando llegó a casa, vio el expediente de la herencia sobre la mesa. $900,000, una suma que podría cambiar su vida, abrirle nuevas puertas. Pero, ¿podría el dinero resolver el problema con Sybil? ¿Estaría dispuesta su suegra a aceptar la herencia? Y lo más importante, ¿quiere la propia Merit ser aceptada solo por el dinero? La invitación a la barbacoa familiar de los Pemberton llegó inesperadamente. Había pasado una semana desde el incidente con Ophelia Darlington, repleta de conversaciones incómodas y de intentos de Garland por enmendarse. Llamaba todos los días, enviaba flores, juraba su amor y prometía que nunca dejaría que su madre volviera a interferir en su relación. Merit quería creerle, pero las dudas persistían. Y ahora esta invitación. Garland se la entregó con tanto entusiasmo como si fuera un gesto de buena voluntad por parte de sus padres, especialmente de su madre. «Quieren conocerte mejor», le instó, apretando las manos de Merit entre las suyas. «Mamá dice que quizás se haya llevado una impresión equivocada y quiere darte una oportunidad». «¿Una oportunidad?», preguntó Merit, sintiendo que una oleada de irritación crecía en su interior. ¿Una oportunidad de demostrar que soy digna de tu familia? Garland arrugó la nariz. No lo entiendes. Ven, por favor. Todos nuestros amigos íntimos y parientes estarán allí. Es importante para mí. Merit dudó. Por un lado, la perspectiva de pasar el día en compañía de Sybil Pemberton era casi físicamente incómoda. Por otro, si realmente iba a casarse con Garland, tarde o temprano tendría que aprender a relacionarse con su familia. Además, la herencia estaba casi terminada y pronto tendría una baza que podría cambiar el equilibrio de poder. «De acuerdo», aceptó finalmente. «Allí estaré». El sábado por la mañana, Merit permaneció largo rato delante del armario, preguntándose qué ponerse. La ropa de diario le parecía demasiado sencilla y ya se había puesto el único vestido caro que había llevado a la cena en casa de los Pemberton. Al final, eligió unos vaqueros azul claro, una blusa blanca bordada y un cardigan ligero. Suficientemente elegante para una barbacoa, pero sin demasiadas pretensiones. Merit recordó la conversación telefónica que había mantenido con su madre el día anterior. Willow se había preocupado por su hija y le había aconsejado que tuviera cuidado con la familia Pemberton. «Confía en tus instintos», le había dicho. «Si sientes que la situación se vuelve incómoda, aléjate. No hay nada más importante que tu amor propio». Ahora, de pie frente al espejo y arreglándose el pelo, Merit repetía esas palabras como un mantra. Amor propio, dignidad. No permitiría que nadie, ni siquiera la madre de su prometido, la hiciera sentir insignificante. Garland la recogió a mediodía. Parecía entusiasmado, pero Merit notó una sombra de preocupación en sus ojos. Garland también estaba nervioso, aunque intentaba ocultarlo tras un fingido entusiasmo. «Estás preciosa», dijo besándole la mejilla. «¿Preparada?» Ella asintió, llevando en la mano un pequeño obsequio para la señora de la casa, una caja de té caro que Sybil probablemente no apreciaría, pero que por decoro no debía llegar con las manos vacías. El patio trasero de la casa de los Pemberton era más espacioso de lo que Merit había esperado. Un césped cuidado, un patio con muebles caros, una zona de barbacoa con una parrilla elaborada que parecía costar más que todos los electrodomésticos de la cocina del piso de Merit. Ya se habían reunido unos 20 invitados, divididos en grupos. Sonaba música de jazz y unos camareros uniformados servían bebidas. Sybil los vio enseguida. Estaba en el centro del grupo de mujeres, elegante con pantalones beige claro y blusa de seda, perfectamente peinada y luciendo joyas brillantes. Cuando vio a Merit, se quedó inmóvil un instante, luego esbozó una sonrisa falsa y se dirigió hacia ellas. «Guirnalda, cariño», exclamó abrazando a su hijo. «Y Merit, qué bien que hayas podido venir». Acarició el aire cerca de la mejilla de Merit sin hacer contacto. «Gracias por invitarme, señora Pemberton».
Merit le tendió el regalo. «Esto es para usted, una pequeña muestra de mi agradecimiento». «Qué amable», dijo Sybil sin mirar siquiera la caja y entregándosela a un camarero que pasaba por allí. «Acompaña a los invitados, Garland, y muéstrale a Merit dónde están las bebidas. Tengo que comprobar los filetes». Y se marchó sin esperar respuesta. «¿Lo veis?», susurró Garland. «Intenta ser amable». Merit contuvo un comentario sarcástico. Si Garland considera esto una muestra de benevolencia, tiene el listón muy bajo para ser madre. La hora siguiente transcurrió en tensas conversaciones con amigos y parientes de los Pemberton. La mayoría de los invitados se interesaron amablemente por lo que hacía Merit, pero perdieron rápidamente el interés cuando se enteraron de que trabajaba para una pequeña empresa de construcción. Algunos se sorprendieron al saber que era la prometida de Garland. Al parecer, la noticia del compromiso no era muy conocida en su círculo. Merit se fijó en Ophelia Darlington, que charlaba con Sybil en un rincón del jardín. De vez en cuando miraban en su dirección y hablaban en voz baja, lo que no presagiaba nada bueno. Garland no pareció darse cuenta de ello, charlando apasionadamente con su prima sobre algún acontecimiento deportivo. Cuando todos fueron invitados a la mesa, Merit se encontró sentada lejos de Garland. En su lugar, la anciana tía de Garland, que estaba casi sorda y solo hablaba de sus enfermedades, y un pariente lejano que estaba demasiado absorto en su teléfono para mantener una conversación. Garland, por su parte, se sentó entre Ofelia y otra joven, al parecer también en la lista de candidatas adecuadas de Sybil. Merit intentó no mostrar fastidio, asintiendo cortésmente en respuesta a las interminables historias de su tía sobre la artritis y la tensión arterial. Pero en su interior crecía la sensación de que toda aquella cena era una actuación cuidadosamente coreografiada para demostrarle cuál era su sitio. Después del plato principal, mientras servían el postre, Sybil se levantó de su asiento en la cabecera de la mesa y golpeó con el tenedor su copa de champán, llamando la atención. «Queridos amigos y familiares», comenzó, «me alegro mucho de que estéis todos aquí hoy, sobre todo porque tenemos ocasión de hacer un pequeño anuncio». Merit se tensó. «¿Qué clase de anuncio?». Miró a Garland, pero él parecía igual de desconcertado. «Como sabéis, nuestro Garland ha anunciado recientemente su compromiso», continuó Sybil, y todos los ojos se volvieron hacia Merit. «Pero Thorin y yo no creemos que esas decisiones deban tomarse precipitadamente. El matrimonio es un gran paso, y la elección de una pareja debe ser meditada». Hubo un silencio incómodo. Merit sintió que el color le inundaba la cara. Garland miró a su madre con una expresión de creciente horror. «Así que decidimos organizar una pequeña sorpresa». Sybil sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Ofelia, querida, ¿te importaría compartir la noticia?». Ofelia se levantó, radiante de placer. «Por supuesto, señora Pemberton. Me complace anunciar que la galería en la que trabajo va a abrir una sucursal en París y me han ofrecido el puesto de directora. Me mudo dentro de un mes y...». Hizo una pausa y lanzó una mirada triunfal a Merit. «Espero que algunos de los presentes se tomen la molestia de visitarme allí». Puso la mano en el hombro de Garland, que parecía totalmente perdido. «París», Sybil exhaló encantada. «Qué oportunidad tan maravillosa. ¿Verdad, Garland?». Sí, por supuesto», murmuró. «Felicidades, Ofelia». «Y eso no es todo», continuó Sybil. «Un amigo mío y de Thorin, William Harrington, está buscando un joven profesional con talento para su oficina europea. Cuando le hablé de las cualificaciones de Garland, manifestó su interés. Quizá pronto tengamos otro motivo de celebración». Merit no daba crédito a lo que oía. Sybil estaba planeando abiertamente el futuro de su hijo, ignorando por completo su compromiso y la presencia de la novia en la mesa. Era más que una falta de tacto, era una humillación deliberada. «Pido disculpas». Merit se levantó de su asiento.
Le temblaba la voz, pero intentó hablar con calma. Señora Pemberton, no acabo de entenderlo. Está intentando organizar la carrera de Garland en Europa cuando acaba de comprometerse y está planeando una boda aquí, en The Woodlands. Sybil la miró fríamente. Cariño, solo estoy considerando todas las posibilidades para mi hijo. ¿No querrá obstaculizar el progreso de su carrera? Claro que no, respondió Merit. Pero las parejas suelen tomar estas decisiones juntas, sobre todo si piensan casarse. Si piensan casarse, repitió Sybil con sentido. Verás, Merit, estoy segura de que eres una chica muy agradable, pero en nuestro círculo el matrimonio no es solo amor, sino también ciertas obligaciones sociales, financieras. Mamá, dijo Garland en tono de advertencia, pero Sybil le ignoró. Garland está acostumbrado a una determinada forma de vida, continuó. Y mi preocupación como madre es, ¿serás capaz de proporcionarle ese nivel de comodidad? ¿O se verá obligado a moderar sus expectativas? Merit sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Algunos de los invitados parecían avergonzados, otros abiertamente curiosos. Ofelia apenas pudo contener una sonrisa. No creo que esta sea una conversación apropiada para la mesa, dijo Merit en voz baja. Oh, no seas tan convencional, dijo Sybil. Estamos entre amigos. Aquí todos conocen nuestra historia familiar, nuestros valores. Thorin construyó su negocio desde cero y estamos orgullosos de lo que hemos conseguido. Naturalmente, queremos que nuestro único hijo ate su vida a alguien que encaje. ¿Encaja? Mérito repetido. ¿En qué sentido? En un sentido financiero, querida, dijo Sybil sin rodeos. No seamos hipócritas. Trabajas como contable en una pequeña empresa, vives en un piso de alquiler, tu madre es cartero. Eso es muy honorable, pero... Hizo una pausa, recorriendo con la mirada su lujosa casa y su jardín. Es un mundo diferente. Merit volvió a mirar a Garland, esperando que interviniera, que la defendiera. Pero él estaba sentado con los ojos bajos, apretando su copa de vino con una mano tan blanca que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Así que crees que el amor se mide por el dinero?, preguntó Merit, sintiendo que una oleada de ira crecía en su interior. El amor es bonito en las novelas, sonrió fríamente Sybil. En la vida real se necesita más que eso. Créeme, sé de lo que hablo. Una mendiga como tú no puede formar parte de nuestra familia. Aquellas palabras fueron como una bofetada. Hubo un silencio sepulcral en la mesa. Incluso Ofelia parecía sorprendida por la grosería de Sybil. Thorin tosió e intentó intervenir. Sybil, creo que ya basta. Pero Sybil estaba demasiado absorta en su triunfo como para detenerse. Solo digo la verdad que todos piensan, pero temen decir en voz alta. Garland se merece un matrimonio igualitario, no un proyecto de caridad. Merit se levantó lentamente de la mesa. Le temblaban las manos, pero mantenía la calma. Gracias por su hospitalidad, señora Pemberton. Ahora sé exactamente lo que piensa de mí. Garland. Se volvió hacia su prometido, aún con la esperanza de que encontrara fuerzas para defenderla. ¿Vas a decir algo? Todas las miradas se volvieron hacia Garland. Estaba pálido y perdido. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, pero no dijo ni una palabra. En lugar de eso, miró a Merit con una expresión de súplica y vergüenza. Fue suficiente. Merit se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida del jardín, sintiendo las miradas de todos los presentes. Merit, espera. Garland finalmente se levantó de un salto, pero no se detuvo. Cuando salió, se dio cuenta de que no podía llamar a un taxi. Le temblaban demasiado las manos como para usar bien el teléfono. Caminó varias manzanas antes de poder recobrar la compostura y pedir un coche. En el taxi, Merit por fin se permitió llorar. No por resentimiento o humillación, aunque eso ya era suficiente. Lloró de decepción por Garland, el hombre que creía el amor de su vida.
No había tenido fuerzas para decir una palabra en su defensa cuando su madre la había insultado públicamente, llamándola mendiga indigna de su familia. Merit se secó las lágrimas y sacó el teléfono. Había 3 llamadas de Garland en la lista de llamadas perdidas. Las ignoró y abrió el correo electrónico. Había un nuevo mensaje de Leonard Bradford. Me complace informarle de que se han completado todos los trámites. Los fondos se transferirán a su cuenta en un plazo de 3 días hábiles. Enhorabuena, señorita Caulfield. $900,000. Una suma que podría haber cambiado su vida. Una suma que habría hecho que Sybil Pemberton se atragantara con sus palabras sobre Beirut. Merit se quedó mirando la pantalla del teléfono y algo cambió en su interior. No utilizaría el dinero para impresionar a los Pemberton o demostrarles su valía. Lo usaría para empezar una nueva vida, sin humillaciones, sin compromisos, sin tener que ajustarse a las normas de los demás. Ya no ocultará su herencia, pero no para impresionar a la familia Garland, sino para poner fin a esta humillante relación. Para demostrar a Sybil y a todos los demás que su valía como persona no se medía por el contenido de su cuenta bancaria, y que la chica a la que consideraban indigna podía dar fácilmente la espalda a su mundo de falso brillo y frío cálculo. El lunes por la mañana, Merit estaba sentada en la oficina del banco, golpeando nerviosamente con los dedos la superficie lisa de su escritorio. Frente a ella estaba el asesor financiero, un hombre de mediana edad de mirada atenta y traje perfectamente planchado. Le explicaba metódicamente los detalles de la gestión de una gran suma de dinero, pero a Merit le costaba concentrarse en sus palabras. Sus pensamientos volvían una y otra vez al humillante incidente de la barbacoa de los Pemberton. Garland la había llamado innumerables veces desde aquel día. Le había dejado mensajes, le había enviado flores y disculpas. Merit no contestaba. Necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido y decidir si su relación tenía futuro. Y ahora, sentada en el banco, escuchando los tipos de interés y las carteras de inversión, se sentía extrañamente distante, como si todo aquello le estuviera ocurriendo a otra persona. Ahora, señorita Caulfield, el asesor le acercó los documentos. Aquí tiene un extracto que confirma la transferencia de fondos a su cuenta. $900,000 menos los impuestos de sucesión. Ahora tiene a su disposición el importe total. Merit miró las cifras pulcramente impresas en el impreso oficial. Su vida acababa de cambiar. Ya no tenía que ahorrar para tomar un café y pagar el alquiler a fin de mes. Ya no tenía que ahorrar durante años para pagar sus estudios. Ya no tenía que demostrar su valía a gente como Sybil Pemberton. Gracias, dijo, firmando el último de los papeles. Me gustaría ingresar una parte en una cuenta de ahorro y otra en una cuenta corriente, y necesito información sobre oportunidades de inversión. El consejero asintió, claramente satisfecho con su enfoque práctico. Una solución sensata. Permítame que le prepare algunos planes de inversión. Al salir del banco, Merit se sintió extrañamente ligera. Por primera vez en mucho tiempo era económicamente independiente, capaz de hacer planes sin tener que ceñirse a un presupuesto. Era embriagador y a la vez le daba un poco de miedo. Lo primero que hizo fue ir a casa de su madre. Willow escuchó las noticias con una sonrisa, pero sin mucha sorpresa. Nunca había dudado de que su hija heredaría. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó, sirviendo el té en las tazas. Merit se lo pensó un momento. Primero quiero encontrar una casa, algo pequeño pero acogedor con jardín. Luego solicitaré el programa de análisis financiero. ¿Y Garland?, preguntó Willow con cautela. Merit suspiró, jugueteando con su taza. No lo sé, mamá. Después de lo que pasó en la barbacoa, no estoy segura de querer formar parte de esta familia. ¿Has hablado con él desde entonces? No. Me llama, me escribe, pero aún no estoy preparada para hablar con él. Primero tengo que aclarar mis sentimientos.
Willow asintió comprensiva. No tienes que precipitarte. Ahora tienes la oportunidad de pensar las cosas sin preocuparte por el aspecto económico. Sí, es cierto, asintió Merit. No quiero que la herencia sea un secreto. Si la gente pregunta, diré la verdad, pero tampoco voy a gritarlo en cada esquina. Por supuesto, cariño. Es tu dinero y es asunto tuyo cómo hables de él. Sin embargo, la noticia de la repentina riqueza de Merit se extendió por The Woodlands con una rapidez asombrosa. La pequeña ciudad se llenó de rumores y, al final de la semana, todo el mundo parecía conocer la misteriosa herencia de una chica de familia humilde. Algunos hablaban de millones, otros de un misterioso pariente rico vinculado a la mafia. La historia crecía con detalles increíbles, alejados de la realidad. El viernes, al volver del trabajo, Merit encontró un mensaje de Sybil Pemberton en su contestador. Merit, cariño, soy Sybil, la madre de Garland. He estado muy preocupada por ti. Garland me ha dicho que no contestabas a sus llamadas. Espero que no estés muy disgustada por nuestra pequeña discusión en la barbacoa. No estaba en mi mejor momento y pude haber dicho algo inapropiado. Por favor, llámame. Me gustaría invitarte a tomar el té la semana que viene. Tenemos que conocernos mejor. Después de todo, pronto seremos familia. Merit escuchó el mensaje 2 veces, sin dar crédito a lo que oía. Algo inapropiado. Algo inapropiado. Sybil la había llamado mendiga, indigna de su familia, delante de todos los invitados. Y ahora, con los rumores de una herencia extendiéndose por el pueblo, pensaba de repente que pronto serían una familia. El teléfono volvió a sonar. El número de Garland. Merit dudó, pero contestó. «Hola», dijo secamente. «Merit». La voz de Garland sonó aliviada. Por fin, estaba tan preocupada. ¿Por qué no contestabas a mis llamadas? Creo que ya sabes por qué, contestó ella. Mira, estuve fatal en la barbacoa. Debería haberte protegido, paró mamá. Soy imperdonable. Sí, deberías haberlo hecho, asintió Merit. Pero quiero compensarte. ¿Te ha llamado mamá? Quiere que nos veamos, que hagamos las paces. Merit sonrió. ¿A qué se debe ese repentino cambio de opinión? ¿Fueron los rumores sobre mi herencia? Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Son ciertos?, preguntó Garland con cautela. ¿Recibiste la herencia? Sí, es cierto. Mi tío abuelo me dejó dinero. ¿Pero eso no hizo que tu madre cambiara repentinamente de opinión sobre mí? No, en absoluto, se apresuró a objetar Garland. Acaba de darse cuenta de lo horrible que había sido. Dice que nunca me había visto tan infeliz como estos días sin ti. Por favor, Merit, dale la oportunidad de disculparse. Danos una oportunidad. Merit suspiró. No creía que el remordimiento de Sybil fuera sincero, pero una parte de ella quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su hipocresía. De acuerdo, dijo al fin. Vendré a tomar el té el miércoles. El día señalado, Merit se dirigió a casa de los Pemberton, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y repugnancia. Iba vestida con sencillez, pero con buen gusto, con un vestido azul pálido y una ligera rebeca. Nada de accesorios caros ni lujos ostentosos. Si Sybil esperaba ver a una advenediza repentinamente rica, se llevaría una decepción. Abrió la puerta la señora de la casa, lo cual no era habitual. Normalmente lo hacía la criada o Thorin. «Mérito, querida», exclamó Sybil con una amplia sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Cuánto me alegro de verte». Dio un paso adelante y abrazó a la atónita muchacha, envolviéndola en una nube de perfume caro. «Pasa, pasa. He preparado tu té favorito». Merit nunca le había dicho a Sybil sus preferencias en cuanto al té. Era un intento evidente de crear una ilusión de intimidad que nunca existió. En el salón encontraron una mesa exquisitamente puesta con una tetera de plata, tazas de porcelana y un surtido de pasteles y sándwiches. «Siéntate», Sybil señaló un sillón.
Thorin lamenta no poder acompañarnos hoy. Tiene una reunión importante, pero te manda saludos cordiales. Merith contuvo a duras penas una sonrisa irónica. Saludos cordiales. De un hombre que observaba en silencio cómo su esposa la humillaba. Qué amable de su parte, respondió ella con neutralidad. Sybil sirvió el té, se arregló el pelo inmaculado y por fin se puso manos a la obra. Quería disculparme por mi comportamiento en la barbacoa, empezó, fingiendo contrición. Fue imperdonable. Estaba disgustada por unos asuntos de negocios y descargué mi frustración contigo. Eso es imperdonable. Sí, lo es, asintió Merith con calma, no facilitándole las cosas a su suegra. Sybil se ajustó nerviosamente el collar de perlas. Espero que encuentres la fuerza para perdonarme. Por el bien de Garland. Te quiere mucho. ¿Y a ti? Me preguntó Merith sin rodeos. ¿Crees que también soy digna de tu hijo? Por supuesto, respondió Sybil demasiado apresuradamente. Siempre he visto en ti cualidades especiales. Tu integridad, tu trabajo duro. Es solo que a veces es difícil para una madre desprenderse de su único hijo. Merith sorbió su té en silencio, observando cómo Sybil se ponía cada vez más nerviosa ante su silencio. Por cierto, dijo al fin, tratando de sonar relajada, he oído que has recibido buenas noticias. ¿Algo relacionado con la herencia? Aquí la tienes. La verdadera razón de la repentina amabilidad. Merith decidió no ponérselo fácil a Sybil. Sí, en efecto, mi tío abuelo me dejó cierta cantidad de dinero. ¡Qué maravilla!, exclamó Sybil. ¿Y cuánto, si no es ningún secreto? Bastante, respondió Merith con evasivas. Suficiente para comprar una casa y seguir estudiando. Los ojos de Sybil brillaron de curiosidad. ¿Así? ¿Dónde piensas comprar una casa? He oído que hay unas propiedades preciosas en venta en la parte norte de The Woodlands. El extremo norte era la parte más prestigiosa de la ciudad, donde vivían las familias más adineradas, incluidos los Pemberton. Aún no lo he decidido, se encogió de hombros Merith. Quizá me vaya de The Woodlands. Era una pequeña mentira, pero Merith quería ver la reacción de Sybil. Ella no la decepcionó. Su rostro se contorsionó con alarma por un momento. ¿Te irás? Pero, ¿y Garland? ¿Y tu boda? Aún no he tomado una decisión sobre la boda, respondió Merith con sinceridad. Después del incidente de la barbacoa, necesito tiempo para reflexionar. Oh, querida. Sybil se adelantó y cubrió la mano de Merith con la suya. No dejes que un episodio desagradable arruine tu felicidad. Garland te quiere mucho, y Thorin y yo estamos dispuestos a recibirte en nuestra familia con los brazos abiertos. Y hace una semana me llamabas mendiga indigna de tu familia, pensó Merith, pero dijo en voz alta, es muy amable por tu parte, lo pensaré. El resto de la merienda transcurrió en una extraña danza de hipocresía. Sybil la colmó de cumplidos. Se ofreció a ayudarla a organizar la boda, habló de los valores de la familia Pemberton y de lo importante que era apoyarse mutuamente. Merith respondió cortés pero reservadamente, observando este espectáculo con creciente disgusto. Cuando por fin se despidió y salió, se sintió como si acabara de salir de un pantano viscoso. Nunca había sentido el aire tan fresco y limpio. Al día siguiente, Merith se reunió con un agente inmobiliario. Miró varias casas en distintas partes de The Woodlands y finalmente encontró una que se ajustaba perfectamente a sus necesidades. Una casita pequeña pero acogedora con jardín, situada en una zona tranquila, no lejos del centro de la ciudad. No en el lujoso extremo norte, donde vivían los Pemberton, sino en el igualmente agradable extremo este, donde vivían jóvenes profesionales y gente creativa. Me lo quedo, le dijo a la agente inmobiliaria tras la inspección. Puedo dar una señal ahora mismo. La agente inmobiliaria, una mujer joven con buen ojo, sonrió. Buena elección.
La casa está en muy buen estado, el barrio se revaloriza, es una buena inversión. El sábado, Merit se reunió con Garland en un café del centro de la ciudad. Parecía a la vez feliz y culpable, frotándose nerviosamente la servilleta. «Estás muy guapa», le dijo. «Algo ha cambiado en ti». Merit sonrió. Se sentía diferente, más segura de sí misma, más libre. «Han cambiado muchas cosas, Garland. He oído que saliste con tu madre», comenzó él con cautela. «Me ha dicho que tuvisteis una buena charla». «Sí, fue informativa», respondió Merit con diplomacia. «Está muy arrepentida de lo que pasó», continuó Garland. «Y papá también. Me ha dicho que te diga que le gustaría conocerte, quizá comer contigo». «¿De verdad?» Merit enarcó una ceja. ¿Y a qué se debía ese repentino interés? Garland vaciló. «Solo quieren conocerte mejor. Dale una oportunidad a nuestra relación». «¿Tu madre ya no me considera un mendigo, indigno de tu familia?», preguntó Merit sin rodeos. Garland se sonrojó. No era eso lo que quería decir. Estaba enfadada. Había dicho algo innecesario. Ya sabes cómo puede ser mamá cuando está preocupada. «No, Garland, eso es exactamente lo que quería decir», dijo Merit con calma. «Y tú lo sabes. Es solo que ahora que se ha enterado de mi herencia, de repente soy digna. No es el dinero», intentó justificarse. «Es que hizo que te viera con otros ojos». «Ese es exactamente el problema», suspiró Merit. «Ella no me ve a mí, ve mi cuenta bancaria. Igual que tú, parece». «No», exclamó Garland. «Te quiero, Merit. A ti, no a tu dinero. Ni siquiera sabía lo de la herencia cuando te lo propuse». «Cierto», asintió ella. «Pero no pudiste protegerme cuando tu madre me humilló delante de todos. No pudiste decirle que yo era más importante que sus prejuicios y ambiciones sociales». Garland bajó la cabeza. «Ya lo sé. No tengo perdón. Pero cambiaré. Te lo prometo. Lucharé por nosotros, por ti». Merit lo miró durante un largo momento. Antes había amado a ese hombre hasta la médula. Su gentileza y amabilidad le habían parecido encantadoras, pero ahora veía su otra cara, su debilidad, su incapacidad para resistir la presión, sobre todo la de su familia. «Me he comprado una casa», dijo en lugar de contestar. «¿En serio?». A él se le iluminó la cara. «¡Qué maravilla! ¿Dónde?». «En el distrito este, una casita con jardín». Garland parecía un poco decepcionado. «Mamá pensó que te interesaría el distrito norte. Hay una hermosa casa en venta a solo 2 cuadras de nosotros. Precisamente por eso elegí el East Side», dijo Merit con calma. «No quiero vivir cerca de tus padres». «Lo entiendo», asintió. «Pero cuando nos casemos...». «Si nos casamos», le corrigió Merit. «Aún no me he decidido, Garland». Su rostro se estiró. «Pero he pensado...». «Después de ver a mamá, dijo que había ido bien». «Tu madre ve lo que quiere ver», suspiró Merit. «Pero aún no la he perdonado ni a ella ni a ti por lo que pasó en la barbacoa. Necesito algo de tiempo». «Por supuesto», aceptó apresuradamente. «El tiempo que haga falta. Esperaré». Después de su reunión con Garland, Merit fue a ver su nueva casa. El trato ya estaba cerrado y el agente inmobiliario le había dado las llaves. Caminó despacio por las habitaciones vacías, imaginando cómo colocaría los muebles, qué cortinas colgaría, de qué color serían las paredes. Este era su espacio, su fortaleza, donde no habría lugar para Sybil con sus comentarios venenosos, ni para Garland con su incapacidad para defenderse a sí mismo y a ella. Por la noche, Merit recibió un mensaje de Thorin Pemberton, la primera vez que se hablaban. Le propuso quedar para comer el miércoles siguiente para conocerse mejor. Merit envió una cortés negativa, diciendo que estaba ocupada. No le apetecía hablar con nadie de la familia Pemberton en ese momento. En su lugar, llamó a la prestigiosa escuela de negocios y concertó una entrevista para ser admitida en el programa de análisis financiero. Siempre había querido obtener ese título, pero nunca había tenido la oportunidad.
Ahora la herencia le abría nuevos horizontes. La semana siguiente fue muy ajetreada. Merit encargó los muebles de la nueva casa, eligió los materiales de acabado y discutió con los contratistas una pequeña reforma de la cocina. Se tomó una excedencia en el trabajo y se dedicó de lleno a amueblar su nuevo hogar. Una tarde, mientras compraba lámparas para el salón, Sybil Pemberton se cruzó con ella. «¡Mérito! ¡Qué casualidad!», exclamó con fingida sorpresa, aunque sospechaba que el encuentro no era casualidad. «He oído que te has comprado una casa. ¡Qué maravilla!». «Gracias», contestó Merit secamente. «¿Estás eligiendo la iluminación? Deja que te ayude. Tengo experiencia en diseño de interiores». Sin esperar a que accediera, Sybil empezó a dar consejos, señalando varias lámparas y comentando su estilo y calidad. Merit escuchó en silencio, asombrada por la persistencia de la mujer. «¿Sabes?», continuó Sybil, bajando la voz hasta convertirla en un susurro confidencial. «Me alegro mucho de que tengas la oportunidad de tener tu propia casa. Es muy importante que una familia joven tenga su propio espacio. Aunque debo admitir que me decepciona un poco que Garland y tú no vayáis a vivir en el Distrito Norte. Habría sido tan cómodo visitaros, ayudaros con vuestros futuros hijos». Merit apenas pudo contener un escalofrío de repulsión al pensar en las visitas periódicas de Sybil a su casa. «Agradezco tu preocupación», dijo, intentando sonar neutral, «pero me gusta el Distrito Este. Está más cerca del centro y de mi trabajo». «Ah, pero no piensas seguir trabajando después de la boda, ¿verdad?». Sybil parecía realmente sorprendida. «Con tu herencia y el sueldo de Garland, no hace falta. Además, si decides tener hijos, pienso seguir trabajando», respondió Merit con firmeza. «De hecho, voy a seguir formándome en análisis financiero». Sybil pareció decepcionada, pero se recompuso rápidamente. «Por supuesto, querida, es tu decisión. Aunque siempre he creído que el lugar de una mujer está en la familia, sobre todo si tiene medios económicos para no trabajar». Merit reprimió el impulso de recordarse a sí misma que Sybil la había despreciado recientemente por su falta de seguridad económica. «Cada uno tiene su propia idea de la felicidad», respondió con diplomacia. «En efecto», asintió. «Por cierto, Thorin y yo vamos a celebrar una pequeña cena el próximo sábado. Nada formal, solo amigos íntimos. Nos encantaría verte. Garland ya ha aceptado venir». «Gracias por la invitación, pero tengo otros planes para esa noche», mintió Merit. En realidad no tenía ningún plan, pero la perspectiva de pasar la velada en compañía de los Pemberton y sus amigos no le atraía. «Qué lástima», dijo Sybil con aire decepcionado. «Quizá en otra ocasión. Estamos deseando que formes parte de nuestra familia. Solo ahora que se han enterado de lo de mi dinero», pensó Merit, pero dijo en voz alta: «Se lo agradezco, señora Pemberton, pero ahora mismo estoy muy ocupada con la casa y preparándome para ir a la universidad». «Por supuesto, querida, por supuesto». Sybil le dio unas palmaditas en la mano. «Y, por favor, llámame Sybil, o incluso mamá, si quieres». Esto empezaba a ser demasiado. Merit sintió que las náuseas le subían por la garganta. «Tengo que irme», dijo, dando un paso atrás. «Me ha gustado verte». Se despidió rápidamente y se dirigió a la salida, olvidándose de las luces. Lo único que quería ahora era alejarse de la falsa amabilidad de Sybil Pemberton. Cuando regresó a su piso de alquiler, tenía previsto mudarse a su nuevo hogar la semana siguiente, permaneció sentada en silencio durante largo rato pensando en su futuro. Sabía exactamente lo que quería: una casa, una educación, una carrera, tal vez con el tiempo su propio negocio de asesoramiento financiero. Pero ¿quería que Garland formara parte de ese futuro? Quería una familia en la que Sybil interfiriera constantemente, tratando de controlar sus vidas, imponiendo sus ideas sobre cómo debía vivir una esposa gay de una buena familia. La respuesta era cada día más evidente. No,
Ella no quería ese tipo de futuro. No quería estar atada a una familia en la que su valía estuviera determinada por el tamaño de la cuenta bancaria. No quería un marido que no pudiera protegerla de los ataques de su propia madre. Se merecía algo mejor que eso. Y ahora, con la herencia de Edward Caulfield, tenía la oportunidad de conseguirlo a su manera, sin compromisos ni humillaciones. Meredith cogió el teléfono y envió un mensaje rápido a Garland. «Tenemos que hablar seriamente. ¿Puedes venir mañana por la noche?» La respuesta llegó casi al instante. «Claro, estaré allí a las 7. Te quiero». Meredith colgó el teléfono y respiró hondo. Mañana pondría fin a esta relación y empezaría un nuevo capítulo de su vida sin los Pemberton y su hipocresía. La invitación a la cena de reconciliación en casa de los Pemberton llegó en un sobre dorado firmado con elegante caligrafía. Meredith la sostuvo entre sus manos, mirando el escudo familiar en relieve del reverso. Típico de Sybil, incluso una invitación debería gritar estatus y prestigio. Había pasado una semana desde su separación de Garland. Aquella noche había sido dura. Lágrimas, desconcierto, intentar convencerla de que cambiara de opinión. Garland no podía creer que ella hubiera decidido romper el compromiso. Prometió cambiar, juró su amor, incluso se ofreció a mudarse de casa de sus padres, pero Meredith se mantuvo inflexible. Se dio cuenta de que no quería comprometer su vida con un hombre que no podía dar la cara por ella en el momento más importante. Y ahora, esta invitación. Sybil convocaba una cena de reconciliación familiar para el próximo sábado. En honor de los nuevos comienzos y los lazos fuertes, decía floridamente la invitación. Meredith sonrió. Al parecer, Sybil aún no sabía que el compromiso se había roto. O lo sabía, pero se negaba a aceptarlo. Su primer impulso fue tirar la invitación a la papelera. ¿Por qué someterse de nuevo a una humillación en esta casa? Pero entonces Meredith se lo pensó. Tal vez era la oportunidad de poner punto final, decir lo que pensaba y marcharse con la cabeza bien alta. Además, ya se había mudado a su nueva casa y se sentía lo suficientemente segura como para enfrentarse a los Pemberton de igual a igual. Una vez tomada su decisión, Meredith sacó su teléfono y escribió una breve respuesta. «Gracias por la invitación. Estaré allí a las 7». El día señalado, eligió cuidadosamente su atuendo. Nada llamativo ni excesivamente caro. Un elegante vestido negro de largo medio, joyas mínimas, maquillaje discreto. Quería parecer segura y digna, no tratar de impresionar a nadie. La casa de los Pemberton estaba iluminada por todas las ventanas, la entrada llena de coches caros. Meredith respiró hondo antes de pulsar el timbre. La puerta la abrió el propio Thorin, lo cual no era habitual. Normalmente la criada se encargaba de esa tarea. Meredith asintió con inesperada calidez. «Gracias por venir. Significa mucho para Garland y para todos nosotros». Sonrió cortésmente, tendiéndole una botella de buen vino, no el más caro, pero tampoco barato. Un gesto simbólico de cortesía, nada más. En el salón estaban reunidas unas 15 personas, los amigos y parientes más cercanos de los Pemberton. Meredith reconoció a algunos de ellos de aquella malograda barbacoa. La miraban con curiosidad mal disimulada. Al parecer, los rumores sobre su herencia y su ruptura con Garland ya se habían extendido. Sybil la recibió con los brazos abiertos como a una querida amiga. «Meredith, querida, me alegro mucho de que hayas venido». Su voz era antinaturalmente alta, claramente dirigida a un público. Llevaba un exquisito vestido de color marfil, el pelo recogido y alrededor del cuello un collar de perlas que debía de costar tanto como el sueldo anual de Meredith antes de su herencia. «Gracias por la invitación», dijo Meredith discretamente. «Garland estará encantado», continuó Sybil, cogiéndola del brazo y conduciéndola hacia los demás invitados. «Le preocupaba mucho que no vinieras».
Garland estaba junto a la chimenea, hablando con una pareja de ancianos. Cuando vio a Merit, se quedó helado, con el rostro iluminado por la esperanza. Ella le hizo un leve gesto con la cabeza, manteniendo una expresión neutra. La siguiente media hora transcurrió entre charlas. Merit respondió amablemente a las preguntas sobre su nuevo hogar, habló con evasivas sobre sus planes de futuro e intentó mantener las distancias con Garland, que claramente buscaba una oportunidad para hablar con ella a solas. Finalmente, todos fueron invitados a la mesa. Merit se sorprendió al verse sentada a la derecha de Sybil, en el asiento de honor. Garland estaba enfrente, junto a su padre. La miraba con ojos suplicantes. Cuando se sirvió el primer plato, una exquisita sopa de espárragos, Sybil se levantó de su asiento y golpeó el vaso de cristal con una cuchara de plata. La sala quedó en silencio. Queridos amigos y familiares, comenzó con una sonrisa radiante. Estoy muy agradecida de que estéis todos aquí esta noche. Esta cena es muy especial. Simboliza un nuevo comienzo, la reconciliación y, espero, un futuro feliz. Se volvió hacia Merit, que se puso tensa, sintiendo que algo iba mal. Como sabéis, hace algún tiempo Merit y yo tuvimos un malentendido. En una barbacoa familiar dije algunas cosas de las que me arrepiento profundamente. Mis palabras fueron irreflexivas e injustas. Merit apenas pudo contener una risa irónica. Malentendido. Qué elegante eufemismo para la humillación pública. Quiero disculparme formalmente ante Merit, continuó Sybil, mirándola directamente a los ojos, por esas desagradables palabras, por el dolor que he causado. Me equivoqué y lo siento de verdad. Un susurro de aprobación recorrió la sala. Todos miraron a Merit, esperando su reacción. Ella mantenía una expresión tranquila, aunque en su interior bullía el resentimiento. Esta disculpa no era sincera, era parte de una elaborada actuación. Espero, continuó Sybil, que podamos dejar atrás el pasado y seguir adelante como una familia, porque nada es más importante para Tori ni para mí que la felicidad de nuestro hijo, y su felicidad eres tú, Merit. Garland la miró con tanta esperanza que por un momento Merit sintió una punzada de pesar. Pero entonces recordó su silencio cuando Sybil la había llamado mendiga, su incapacidad para enfrentarse a su madre, su debilidad de carácter. Así que Sybil levantó su copa. Propongo un brindis por Merit y Garland, por su amor y su brillante futuro, juntos. Todos levantaron sus copas. Merit se levantó lentamente, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Este era su momento. Gracias por tus palabras, Sybil, comenzó con calma. Agradezco tus disculpas, aunque dudo de que sean oportunas. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Sybil se quedó inmóvil con el vaso en la mano y la sonrisa tensa. Rompí mi compromiso con Garland hace una semana, continuó Merit, mirando directamente a los ojos de su suegra. No fue una decisión fácil, pero estoy segura de que fue la correcta. Se volvió hacia Garland, que parecía haber recibido una patada en el estómago. Garland, eres un buen hombre, pero no somos el uno para el otro. No quiero formar parte de una familia en la que mi valía venga determinada por el tamaño de mi cuenta bancaria. Méritos, por favor, empezó Garland, pero ella negó suavemente con la cabeza. Ya he tomado mi decisión, dijo con firmeza, y he venido hoy aquí para decirlo en persona, no a través de intermediarios o rumores. Sybil recuperó por fin el habla. Pero, cariño, no puedes romper el compromiso así como así. Ya hemos empezado a planear la boda y tu nuevo hogar. Creía que Garland y tú viviríais allí juntos. Merit sonrió. Mi nueva casa es solo mía. La compré para mí, no para Garland y para mí. Y por cierto, no está en el distrito este, como dije antes. Me he comprado una casa en la zona norte, a solo 3 manzanas. Eso fue noticia para todos aquí. Merit no se lo mencionó a Garland ni a Sybil.
Después de mirar la casa del Distrito Este, encontró por casualidad un anuncio de una preciosa mansión victoriana en el Distrito Norte. El precio era alto, pero dentro de sus posibilidades dada su herencia. Pero, ¿por qué?, preguntó Sybil perpleja. Si no vas a casarte con Garland. Porque me gusta el barrio, respondió Merritt con sencillez. Es lujoso, tranquilo, con buenas infraestructuras, el lugar perfecto para mi futura empresa de consultoría. ¿Una empresa?, preguntó Thorin, interfiriendo en la conversación por primera vez. Sí, asintió Merritt. Me he matriculado en un programa de formación profesional en análisis financiero. Después de graduarme, pienso abrir mi propia empresa de consultoría. Ya he convertido parte de la casa en un despacho. Habló con seguridad, sin desafiar, limitándose a exponer los hechos. Se hizo el silencio en la mesa. Los invitados se miraron unos a otros, sin saber cómo reaccionar ante esta situación inesperada. Pero esto es una locura, dijo por fin Sybil. ¿Estás renunciando a tu matrimonio con Garland por una carrera? ¿Una carrera? ¿Una casa? Estoy renunciando a casarme con un hombre que no fue capaz de defenderme cuando su madre me humilló públicamente, dijo Merritt con calma. Me niego a formar parte de una familia en la que solo me aceptan por mi herencia y no por lo que soy. Y sí, elijo la libertad, la independencia y la plenitud. Se volvió hacia el resto de los invitados. Pido disculpas por la escena. No pretendía estropear la velada, pero sentí que debía aclarar las cosas en persona. Y ahora, con su permiso, les dejo. Gracias por vuestra hospitalidad, Sybil Thorin. Merritt dejó la copa sin tocar sobre la mesa y se dirigió a la salida. Nadie dijo una palabra. Solo cuando ya estaba en la puerta la alcanzó Garland. Merritt, por favor, le temblaba la voz. Danos otra oportunidad. Te quiero. Ella se volvió y lo miró con una ligera tristeza. Tal vez sí ames Garland, a tu manera, pero no lo suficiente como para enfrentarte a tu madre, y me merezco algo mejor que eso. Puedo cambiar, insistió. Puedo ser más fuerte. Eso espero, dijo Merritt con sinceridad, pero no por mi bien, por tu propio bien. Con estas palabras salió de la casa de los Pemberton al aire fresco de la tarde. Una sensación de liberación la invadió con tal fuerza que se le llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alivio, no de dolor. En lugar de ir a su nuevo hogar, Merritt se dirigió a casa de su madre. No había avisado de la visita, pero sabía que sería bienvenida en cualquier momento. Willow, como de costumbre, la recibió con cariño y comprensión. Se sentaron en la pequeña cocina tomando té, y Merritt habló de la cena de reconciliación y de su decisiva marcha. «Hiciste lo correcto», dijo Willow cuando su hija hubo terminado su relato. «Aunque me imagino lo difícil que fue. Extrañamente, fue más fácil de lo que esperaba», admitió Merritt. «Fue como si por fin me hubiera quitado un gran peso de encima». Se quedaron calladas un rato, disfrutando del silencio y de la comprensión mutua. «¿Sabes?», dijo finalmente Willow, «estoy orgullosa de ti. No por la herencia ni por la casa en el barrio de lujo. Estoy orgullosa de ti por ser fiel a ti misma, por no dejar que el dinero o el estatus social determinen tu valía. He aprendido mucho de ti», sonrió Merritt. «Nunca perseguiste las posesiones materiales, sino que siempre valoraste las cosas sencillas, la honradez, el respeto, la dignidad. Y el amor», añadió Willow. «El amor de verdad, el que te acepta por lo que eres, no por lo que quiere que seas». Merritt asintió, sintiendo que las lágrimas volvían a aflorar a sus ojos, esta vez de gratitud por haber tenido una madre así. «¿De verdad no te arrepientes de haber roto con Garland?», preguntó Willow con cautela. Merritt dudó. «¿Me arrepiento de haber perdido el amor que creía haber encontrado? Sí, un poco, pero no me arrepiento de la decisión. Era la correcta». «¿Una nueva vida ahora, entonces?», Willow sonrió. «Una nueva vida», confirmó Merritt.
con un nuevo hogar, educación, planes de negocios, y quién sabe, quizá algún día con un nuevo amor, uno de verdad. Al día siguiente, Merit invitó a su madre a ver su nueva casa. A Willow le impresionó la mansión victoriana, con sus techos altos, sus paneles de madera y sus grandes ventanales, pero lo que más le conmovió fue que Merit le había dado una habitación separada. ¿Para qué?, se preguntó Willow. Para ti, claro, respondió Merit. Cuando quieras pasar la noche o simplemente pasar un rato, esta casa siempre estará abierta para ti. Estaban en el amplio salón inundado de luz solar. Al otro lado de la ventana podían ver un jardín bien cuidado con rosales en flor, un pequeño oasis de tranquilidad en medio de un barrio de lujo. «¿Sabes?», dijo Merit pensativa, «nunca pensé que diría esto, pero estoy agradecida a Sybil Pemberton». «No esperaba ese tipo de reconocimiento», dijo Willow, sorprendida. «¿Por qué?». «Por mostrarme lo que no quiero ser», explicó Merit. «Porque su crueldad me hizo pensar de verdad en mis valores y prioridades. Si no hubiera sido por aquel incidente en la barbacoa, tal vez me habría casado con Garland y me habría pasado años intentando ajustarme a las expectativas de su familia, olvidándome de mis propios deseos y sueños». Willow asintió comprensiva. «Y estoy agradecida a Edward Caulfield», continuó Merit. «No solo por la herencia, sino por el hecho de que llegara en un momento en que necesitaba un recordatorio de mi propia valía, no solo dinero». Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín, iluminado por el suave sol del atardecer. ¿Sabes qué es lo más interesante? Si Sybil no me hubiera llamado mendiga, si Garland hubiera encontrado la fuerza para protegerme, probablemente nunca habría sabido lo fuerte que podía llegar a ser. La herencia me dio libertad de elección, pero no tomé la decisión de dejar a los Pemberton por el dinero. Lo hice porque me di cuenta de que merecía respeto y amor. Amor de verdad, no del que dependía del tamaño de mi cuenta bancaria. Willow se acercó a su hija y le pasó el brazo por los hombros. «Este descubrimiento vale más que cualquier herencia», dijo en voz baja. Permanecieron así un rato, contemplando la puesta de sol sobre los tejados de The Woodlands. La mansión de los Pemberton se veía a lo lejos, pero a Merit ya no le producía envidia ni amargura. No era más que una casa, una de tantas del barrio. Y su hogar, su verdadero hogar, estaba aquí, donde podía ser ella misma, sin miedo a ser juzgada ni a tener que ajustarse a las expectativas de los demás. Mañana empezaba un nuevo día, un día lleno de posibilidades y planes. Merit se sentía preparada para ese futuro, independiente, fuerte y, lo más importante, fiel a sí misma.